Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bueno, pues como les decía, vamos a seguir con esto. Anteriormente hice el unboxing de esta máquina Atom M1 de Dragon Hawk, lo que es el kit, ¿ok? Y pues bueno, las tengo envueltas y estoy haciendo esto con limpieza porque así es como las trabajo, ¿ok? Y voy a mencionar lo que es la diferencia entre la máquina Atom y la máquina china Pen Big Sur. Hay un video en el que les menciono dónde pueden conseguir esta máquina si quieren conseguirla. Es barata, creo que fueron 900 pesos, ya no recuerdo bien, o 1000 pesos o 1300, no recuerdo, ya tiene rato, pero ya tiene, no me acuerdo cuánto tiempo tiene exactamente, pero ya tengo mucho tiempo con esta máquina y sigue funcionando bien, ¿vale? La he engrasado una sola vez, dos veces la he engrasado. Bueno, le he puesto lo que es vaselina y así, ¿no? Para que tenga su funcionamiento por dentro. Esta tengo poco con ella, y como les decía, ahí está el nombre, estaba al revés. Como les decía, el kit de esta máquina, pues ya hice un video acerca de ello. Y pues bueno, voy a marcar aquí las diferencias de estas dos máquinas, ¿ok? En esta máquina funciona muy bien, a mí me ha servido muy bien, he hecho muchos tatuajes buenos con esta. Y bueno, esta máquina lo que tiene es que cualquier cartucho que le pongas, la aguja tiene un poco de vibración, ¿ok? Entonces, puedes hacer líneas rectas, sí, pero posiblemente tengas que estar más concentrado, o a lo mejor le des otra pasada a la línea para que no se vea ahí donde hubo algún movimiento de la aguja. No con todas las agujas lo hace, pero con la mayoría sí. Entonces esa es una diferencia, ¿ok? La otra diferencia es que esta máquina la tengo que usar con mayor velocidad. Esta la ando usando en 11, 12 para línea, en 12 para línea, en 10 para rellenos. No, igual la uso en 11 para rellenos, en 11, porque me gusta rellenar rápido y ser más rápido en cuanto a lo del tatuaje, ¿verdad? Terminar más rápido el tatuaje. Entonces me gusta usar las máquinas en altas velocidades, que no es lo recomendable de que viene en las instrucciones, pero así es como yo las uso, ¿vale? Para hacer sombras, pues la bajo ya a 8, por ahí, porque esta no me funciona como a los 6, no me anda funcionando, no lo levanta. Entonces esta se tiene que usar con mayor fuerza, ¿no? Y esta otra, en cuanto a la fuerza, es mucho mejor. Y esta la uso con una velocidad de 11 en línea, que baja nada más poco, y en 10 en relleno, u 11, ¿ok? Anda casi lo mismo, pero las especificaciones, les digo, es mucho menos. No debes de pasar de 10, creo que es de 10, y las líneas las tienes que hacer en 9, pero pues no, a mí no me funciona así porque yo soy más rápido al tatuar. Entonces no puedo hacer eso. Yo paso la máquina más rápido, entonces como tengo más velocidad, pues voy dejando como que dice, la misma línea. Si tú eres muy lento para tatuar, bueno, pues entonces posiblemente te funcione en 9, pero vas a tener que ir muy lento, ¿no? Más que nada porque son rotativas. Con una máquina de bobinas es mucha diferencia la velocidad. Esa es la diferencia entre bobinas y las máquinas pen. Esta máquina, le pongo las agujas, hasta ahorita cualquier tipo de aguja que le haya puesto, tengo un problema en que yo cuando tatúo, toco el cartucho, ¿sí? Entonces al tocar lo que es al tocar lo que es el cartucho, me
me deja de dar velocidad porque estoy moviendo estoy presionando el cartucho, ¿sí? Entonces al momento de presionar el cartucho me deja de tener velocidad, y eso pues no me deja tatuar a gusto. Entonces tengo que agarrarla de más arriba. Depende de cada quien de cómo agarre su máquina, es como le puede molestar o no, ¿verdad? Pero yo no estoy acostumbrado a agarrarla así, al menos esta no. Esta máquina es más pesada que esta otra, de bajo costo. Entonces sí hay un poco de diferencia en cuanto al peso. Esta pesa más, esta pesa menos. Cuando estoy tatuando con esta se me cansa lo que es esto de aquí, ¿sí? Todo esto se me cansa porque no sé si sea por lo grueso o por qué. Entonces depende de cada quien, ¿no? Hay personas que les gusta más grueso todavía y así es como tatúan. Yo en sí no me gusta ponerles cinta, y tengo cinta, pero no me gusta ponerle cinta para aumentar el gruesor. Como que yo me acostumbré más a lo que es esta otra, que es más delgada. Sí, no sé si se nota ahí la diferencia, pero es más delgada, ¿va? Entonces con esta yo trabajo más a gusto, porque esta sí la puedo agarrar así, pero también hago esto. Entonces, pero con esta nunca tuve problemas con el cartucho de que me bajara la velocidad al presionarlo o al tocarlo, ¿sí? Nunca tuve problemas con eso, nunca he tenido problemas con eso. Y con esta otra sí, no sé por qué sea, no sé si tenga más abierto esto, entonces tiene un poco más de vibración, no sé por qué sea. También al momento de poner los cartuchos siento que no están embonando muy bien. Con esta otra siempre siento que embona bien, ¿sí? Entonces ahí hay unas diferencias que de esta máquina no me gustan. Y bueno, hay diferencias de cartuchos. Este cartucho es un Dragon Hawk. Son muy buenos. Al momento de yo tatuar con ellos, les quito este plástico negro, que solo es un bulto que viene siendo exactamente para poner el dedo, para presionarlo, ¿sí? Pero me estorba, porque como que le hago más presión al momento de hacer esto, ¿sí? Como que hago más presión, entonces se lo quito y dejo el puro plástico rígido, y así es como tatúo. Y no me da tanta molestia que, como les digo, no me presiona tanto, entonces no se mueve el cartucho. Si se lo dejo, lo presiono mucho y deja de tener velocidad. Si se lo quito, sigue teniendo la misma velocidad. Estos me gustaron, estos cartuchos por eso, ¿sí? Pero tengo que quitarles este plástico. Y este otro es un Yellow Dragonfly. Son buenos, son económicos, pero para esta máquina sí batallo porque cuando lo pongo siempre me baja la velocidad cuando lo presiono. Y con esta otra máquina no, con esta otra máquina no batallo, la pongo y tatúo muy bien, aunque presione tantito aquí con mi dedo, ¿vale? Este otro es un Master. Estos los acabo de comprar, los voy a checar apenas, pero pues en sí lo que es buena marca. Y Yellow Dragon es una marca pues buena en sí, pero no tanto como Dragon Hawk, ¿okay? Y se nota ahí la diferencia, ¿no? Como que tiene más calidad el cartucho de Dragon Hawk, ¿okay? Entonces esta máquina no me funciona bien porque yo acostumbro a presionar el cartucho, ¿ok? Más sin embargo, con esta máquina hago muy buenas líneas, ¿sí? Con esta máquina la aguja siempre está recta, nunca tiene vibración. Y con esta otra, como ya les había dicho, sí tiene vibración, ¿ok? Pero es muy poca. O sea, si no tienes mucha lana, cómprate una de estas.
y te sale económica y vas a hacer muy buenos tatuajes con ella, ¿ok? Ya si tienes un poquito más, pues puedes comprar esta o algo mejor que esta, y vas a batallar menos, porque la línea siempre te la va a dar correcta, ¿ok? Con esta pues hay que ponerle un poco más de interés al momento de tatuar, ¿vale? Para estar siempre al pendiente de la línea. Entonces, es muy buena máquina. Me gusta mucho por todo, trabajo a gusto con ella y todo. Lo que me gusta es el huesor y que se mueve tantito, deja de tener velocidad si presiono el cartucho, nada más. Pero en cuanto a todo lo demás, es muy buena máquina en cuanto a la velocidad y todo, ¿sí? Lo pesado no me gusta tanto porque se me cansa más la mano, pero es muy buena máquina, funciona muy bien. Y esta otra es muy buena máquina también. Lo único malo que le hallo, porque el peso se me hace perfecto para mí. Entonces, el único defecto que le hallo es que la línea, pues de repente, depende también mucho del cartucho. Pero esta me ha dado ese problema y esta no, ¿ok? Entonces quiere decir que esta tiene algo en cuanto a eso, ¿no? En cuanto al acople del cartucho por dentro, ¿sí? Entonces pues les recomiendo las dos son buenas. Y pues bueno, esto es todo acerca de este video. Y pues nada más, no me queda más que decirles que se suscriban, que me sigan. Ya tenemos 100 suscriptores y esto va para adelante, ¿okay? Voy a empezar a subir más videos, más que nada porque lo he estado dejando ahí en stand-by, pero por lo mismo de que el canal estaba creciendo muy poco. Ahora ya está despegando, ¿sí? Entonces voy a ponerle más interés a esto. Y no sé si lo han visto, pero todos los que me han mandado mensajes, ya sean buenos o malos, todos los contesto y se les agradece a todos, ¿ok? Se los contesto y se los contacto de contestárselos rápido. Si es en el mismo día o al siguiente día o al tercero, casi siempre no se me pasa el tercero, pero a todos les contesto, ¿vale? Suerte a todos, échenle ganas. Pueden ser tatuadores empezando desde abajo, nada más poco a poco y siempre positivos, ¿vale? Siempre positivos, y así salimos todos adelante. Y si nos esforzamos, poco a poco se logran las cosas. Pues nos estamos viendo en el siguiente video, banda. Suscríbanse, denle like y gracias por todo. Gracias totales.